Hola a todos, aquí estoy para explicaros la corrección de la tarea que os propuse el martes pasado, 21 de abril de 2020. Recuerdo que eran varias actividades, en concreto quiero recordar que eran 9 actividades, que había que ir contestando a las preguntas teniendo en cuenta el concepto de función. 9 preguntas, ¿de acuerdo? Empezamos con la primera. La primera nos dice, razona si las siguientes relaciones son funciones o no, y hay que intentar buscar en cada caso una expresión analítica que las represente. Nos dan las funciones dadas mediante una tabla de valores. En este caso, si tenemos función, pues a cada valor de x le hace corresponder un único valor de y. En este otro caso no sería función porque para cada valor de x tengo más de un valor de y. Por ejemplo, para x4 le corresponde y2 e y menos 2. Y en este otro caso también sería función, pues para cada valor de x le hace corresponder un único valor de y. Si buscamos una expresión analítica, tendríamos que hacerlo para la primera y para la tercera, pues como la segunda no es función, no se le corresponde en ninguna expresión analítica. Con lo cual, para la primera, para x3 y 5, como estamos sumando 2 siempre, para x4 y 6 le sumamos 2, para x5 y 7 sumamos 2 y así sucesivamente, pues la expresión que le correspondería sería que y es igual al valor de x más 2 unidades, y igual a x más 2. En el último caso, en el apartado C, para x igual a 1 le corresponde y1, para x2 le corresponde y4, para x3 le corresponde y9, con lo cual siempre le estamos correspondiendo o haciendo corresponder a la y el valor de x elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado son 4, 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16, con lo cual la expresión que le correspondería, o la expresión analítica de esta función sería y igual al valor de x al cuadrado. Vámonos con la segunda actividad. Razona si las siguientes funciones o si las siguientes relaciones o gráficas son funciones o no. La primera, ¿para cada valor de x le hace corresponder solamente un valor de y? Sí, con lo cual esta sí es función. El apartado B, una parábola. ¿Para cada valor de x le hacemos corresponder un único valor de y? Si os fijáis, sí, siempre, porque la parábola sube y sube y sube, toda su vida abriéndose, pero cada vez lo que hace es abrirse, no cerrarse. Como lo que hace es abrirse cada vez más, pues entonces a cada valor de x le hace corresponder un único valor de y, siempre. Luego sí es función. Esta otra de aquí. Aquí si os fijáis, para cada valor de x también tengo un único valor de y. Para cualquier valor de x siempre un único valor de y. Con lo cual esta también sería función. Podéis preguntar, ¿y el punto menos 1 y el punto 1 también? Pues sí, porque esta línea de aquí la voy a poner de forma discontinua. La gráfica de la función se acerca a esa línea discontinua, así en vertical, pero nunca llega a tocarla, y por aquí exactamente igual. Se acerca, pero nunca jamás llega a tocarla. Y por aquí ocurre lo mismo. Tengo una asíntota a esa línea discontinua a la cual la función se va acercando sin llegar a tocarla. Se llevan asíntotas verticales en este caso porque son líneas verticales. Y la función se acerca, tanto por la derecha como por la izquierda, pero nunca jamás llega a tocarla. Esta de aquí sería una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, y otra asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, porque la gráfica de la función se acerca al eje de las x, pero nunca jamás llega a tocarlo. ¿De acuerdo? Luego esta sí sería función. Esta otra de aquí no es función. Por ejemplo, el punto x1 tiene 2 imágenes. 2 no, tiene 3. Este de aquí, esta otra de aquí, y si me voy más abajo, esta de aquí también. Con lo cual, tengo 3 imágenes para un mismo x1, valor de x1, con lo cual no sería función. Si soy capaz de encontrar al menos un punto para el cual tenga varias imágenes, no sería función. Pasamos al ejercicio 3. Aquí me piden que calcule el dominio y el recorrido de las siguientes funciones que nos dan y que lo exprese en forma de intervalo, ¿vale? Con lo cual, acordaros, el dominio de la función era, yo coloco el muñeco en el eje de las x negativo, que era este, y va en dirección al eje de las x positivo. Va hacia la derecha.
Fijaros que como la gráfica de la función no topa con la cuadrícula, entonces esto quiere decir que la función acaba aquí, empieza aquí y acaba aquí. Con lo cual, este punto es el -5, luego el muñeco va a empezar a ver función en el -5, incluido él, y termina de ver función cuando llega al 5, y también lo ve. En el recorrido, el muñeco se montaba en el eje de las Y negativo en dirección al eje de las Y positivo. Con lo cual, si va escalando por el eje de las Y, él empieza a ver función en el -4 y acaba viendo función en el punto 0. Se coloca aquí, mira hacia su izquierda y ve el punto 0. Como los dos están incluidos, tienen punto cerrado, se pone con corchete. Vámonos a esta otra función, el dominio. Empezamos, fijaros, aquí la gráfica de la función topa con la cuadrícula, con lo cual aquí nosotros podríamos poner una punta de flecha, como que la función sigue y sigue y sigue toda su vida hacia arriba, eso es, pero sin llegar nunca a parar. Con lo cual, por muy atrás que se vaya el muñeco en el eje de las X negativo, por muy atrás que se vaya, siempre va a haber función. Entonces, el dominio empieza en el menos infinito. Empieza en el menos infinito. ¿Y dónde acaba de ver función? Cuando llega el punto 4, que la función está justamente aquí. ¿Entendéis? El recorrido. La función, el muñeco se coloca en el eje de la Y negativo, va escalando por el eje de la Y hacia el eje de la Y positivo, con lo cual él empieza a ver función en el -3, cerrado con corchete, porque el -3 lo ve. Y sigue andando, sigue escalando, hasta que llega. Aquí una equivocación, no llegaría al 3, porque fijaros que él sube, y como esta gráfica de esta función va siempre subiendo, entonces siempre, aunque deje de ver esta función por la derecha, esta parte de la función por la derecha, siempre va a seguir viendo función por la izquierda. Con lo cual, el recorrido empieza en el -3 y acaba en el más infinito. Acordaros que el más infinito siempre se escribía con un paréntesis. El más infinito y el menos infinito, los dos. La siguiente actividad. La siguiente gráfica representa una excursión en autobús en un grupo de estudiantes, reflejando el tiempo en horas y la distancia al instituto en kilómetros. O sea, este es el tiempo expresado en horas en el eje de las X y en el eje de las Y la distancia del instituto expresada en kilómetros. La primera pregunta. ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? Yo he supuesto, al leer la gráfica de la función, con un simple vistazo, ¿no?, que el autobús sale del centro escolar, se va alejando de este durante las 2 primeras horas hasta que llega al sitio donde va a haber o bien un museo o donde va a estar varias horas parado, ¿vale? Con lo cual, este es desde el minuto 0 o desde la hora 0 hasta la hora 2, el autobús está alejando del instituto y acercándose al sitio donde van a hacer la excursión. Durante 1, 2, 3, 4 horas los estudiantes están viendo el museo o el sitio donde estén visitando, Después recogen y empiezan el camino de vuelta. Ese camino de vuelta, fijaros que durante 1 hora recorren 10, 20, 30 kilómetros, que es esta bajada que veis aquí. Paran, o bien para descansar, para estirar piernas, para merendar, para lo que sea, y después se llevan otra hora completa bajando, es decir, acercándose de nuevo al centro escolar. Ese es más o menos el vistazo, una simple vista de la gráfica de la función. ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? Pues si os fijáis, durante 2 horas están alejándose del centro y acercándose al sitio donde van a hacer la excursión, y que se encuentra a 140 kilómetros de distancia del centro escolar. Luego, ¿a cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? A 140 kilómetros. ¿Cuánto tiempo duró la visita en el lugar? Que no nos dicen qué el sitio es. Pues desde la hora 2 hasta la hora 6, con lo cual son 4 horas. ¿Hubo alguna parada a la ida? Si os fijáis, no. A la ida no hubo ninguna parada porque fue todo una línea creciente y alejándose cada vez más del centro escolar. Luego no, a la ida no hubo, no a la ida. Y a la vuelta sí hubo, sí a la vuelta. Esta parada que veis aquí.
¿De cuánto tiempo? Pues de 1 hora, de la hora 7 a la hora 8 luego. Sí a la vuelta y fue de 1 hora, aunque no nos lo pidan. ¿Cuánto duró la excursión completa, incluyendo el viaje de ida y el de vuelta? Pues sería desde aquí hasta aquí, que serían 9 horas. ¿Qué velocidad en kilómetros llevaba el autobús a la ida? Como la velocidad sabemos todos que es el espacio recorrido entre el tiempo transcurrido, y quien no lo sepa que lo tiene. ¿Qué espacio recorrido en la ida? 140 kilómetros, desde aquí hasta aquí. 140 kilómetros. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 horas. Desde aquí hasta aquí, 2 horas. 140 entre 2, 70. 70 kilómetros por hora fue la velocidad del autobús en la ida. Una velocidad media. ¿De acuerdo? El ejercicio 5. Si A y B representan bolas de distinto material y tamaño, a la vista de los diagramas hay que razonar si son ciertas o falsas las afirmaciones que nos dan. ¿De acuerdo? Hay que elegir el diagrama adecuado a la vista de las magnitudes que vayamos a comparar en cada caso. Pues venga, a ver. Dice, la que tiene más volumen tiene más peso. ¿A qué diagrama me voy a ir? Al tercer diagrama. ¿Por qué? Porque nos relaciona el volumen con el peso. Y si os fijáis, a mayor volumen, es decir, para un volumen mucho mayor, daros cuenta que la bolita nombrada como B tiene un volumen mucho mayor que la bolita nombrada como A. Este es el eje de las equipositivas. Luego, cuanto más alejado esté del origen, mayor volumen va a tener. Luego, a mayor volumen, y aquí lo mismo, este es el eje de la sí, positivo. Esto es un peso y esto es otro peso. Cuanto más se aleje el peso del eje del origen, mayor peso tendrá. Con lo cual, es falso, porque a mayor volumen tiene menos peso, no más peso. ¿Lo veis? A mayor volumen, menos peso. Y a menor volumen, mayor peso. Falso. Nos iríamos al diagrama 3. El apartado B. La que tiene menos peso tiene más volumen. Estoy en el mismo diagrama que antes. Nos está relacionando el peso con el volumen. Con lo cual, tercer diagrama. Y esta sería verdadera. Porque cuanto menos peso, mayor volumen. Este es el caso. ¿Ok? Cuanto menos peso, mayor volumen. O cuanto más peso, menor volumen. Entonces, en este caso sería el diagrama 3 y es verdadera. El apartado C. La que tiene más peso cae más rápidamente. ¿A qué diagrama me voy a ir? Al diagrama 1, porque me relaciona el peso con la velocidad en la caída. Con lo cual, peso y velocidad en la caída sería este de aquí. ¿Y sería verdadera o falsa? Pues verdadera, porque la que tiene mayor peso sería esta. Mayor peso cae más rápidamente, con lo cual la velocidad de caída es mayor. Mayor peso, mayor velocidad de caída, con lo cual verdadera. Y si nos vamos al apartado D, la que tiene más volumen cae más rápidamente. Ese me iría al diagrama número 2. La que tiene mayor volumen, que sería la bolita B, tiene mayor volumen, cae más rápidamente. La velocidad de la caída, es falsa. La velocidad de la caída sería menor. Fijaros, mayor volumen, velocidad en la caída menor. Menor volumen, velocidad en la caída mayor. Con lo cual, el apartado D sería falso. Vámonos a la actividad número 6. Asocia cada enunciado con la gráfica que le corresponde y razona brevemente tu elección. Pues venga. A ver, el apartado A. La altura de una pelota que bota al pasar el tiempo. Esa está clara que es la gráfica 2. Empezamos con una altura bastante alta, donde dejamos caer nuestra pelota y conforme pasa el tiempo, la altura de la pelota va disminuyendo cada vez más. El tiempo pasa y disminuye la altura de la pelota, con lo cual se correspondería la gráfica 2 con el apartado A. El apartado B. Coste de una llamada telefónica en función de su duración. Hoy en día esto ya no ocurre, porque hoy en día pagamos lo mismo con las llamadas ilimitadas. Pero supongamos que todavía quedan muchas personas que no tienen llamadas ilimitadas en el móvil. Con lo cual, cada minuto que pasa, la tarificación es por minuto. Es decir,
Cada minuto que pasa, yo hablo un minuto y me cobran un precio. Hablo un minuto y un segundo, ya directamente paso al siguiente precio. Si la llamada es de 15 céntimos el minuto, pues por cada minuto que pasa, me cobran 15 céntimos más. Con lo cual, hablo un minuto. Durante el transcurso del primer minuto, me cobran 15 céntimos. Cuando pasa y llega a los 2 minutos, a partir de que se marca en el móvil los 2 minutos, ya me cobrarían 15 céntimos más. Ya serían 30 céntimos. ¿Entendéis? Entonces, quiere decir que la gráfica va dando saltitos. Durante el primer minuto me cobran una cantidad de dinero, durante el segundo minuto otra cantidad distinta, durante el tercer minuto otra cantidad distinta, y esa cantidad se va manteniendo durante el minuto en concreto que estemos hablando. Pero claro, pasado 2 minutos y un segundo y ya me tarifican el siguiente precio. Por eso aquí lleva agujeros. Agujero abierto, agujero cerrado, agujero abierto, agujero cerrado, agujero abierto, cerrado. Porque en el minuto 1, cuando pasa el primer minuto, ya me cobran el siguiente precio. Pasan 2 minutos, siguiente precio. Pasan 3 minutos, siguiente precio. Y así sucesivamente. Luego el coste de una llamada telefónica en función de su duración sería la gráfica 3. Siguiente, la distancia a casa durante un paseo de 30 minutos. La gráfica número 4. Yo doy un paseo de 30 minutos, me alejo de casa, pero llega un momento que vuelvo a casa de nuevo, con lo cual me alejo y vuelvo. Sería una duración de 30 minutos y me alejo una distancia de Y unidades. ¿Ok? Nivel del agua en una piscina vacía al llenarla. La piscina está vacía, empieza a llenarse, con lo cual va aumentando el nivel del agua. Y acaba aumentado porque la piscina se queda llena. No hay ningún desagüe que la esté vaciando. Con lo cual, nivel del agua en una piscina vacía al llenarla se correspondería con la gráfica número 1. Seguimos. La actividad número 7. Una pequeña empresa vende cajas con productos navideños. Sus ingresos y sus gastos vienen dados por la siguiente gráfica. Aquí veis los ingresos y aquí los gastos. Los ingresos empiezan desde 0, los gastos empiezan a partir de 400 euros. Digamos que ese es el dinero que la empresa ha tenido que, invertir para poder fabricar esas cajas navideñas que va a vender. Dice, apartado A, ¿a partir de qué número de cajas empieza a obtener beneficios? Pues se supone que empieza a obtener beneficios cuando los ingresos son mayores que los gastos. Sería a partir de aquí, que serían 40 cajas vendidas. Número de cajas vendidas, 40. A partir de 40 cajas vendidas. El apartado B. ¿Cuánto pierde si vende 20 cajas? Si vende 20 cajas, las pérdidas serían, daros cuenta, ¿cuánto ingreso? 500 euros. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto ingreso? 300 euros. ¿Cuánto gasto? 500 euros. Si los ingresos son 300 y los gastos son 500, aquí hay pérdidas. ¿Y cómo se calcula esas pérdidas? Pues si a los gastos le restamos los ingresos, nos quedarían 500 menos 300, 200 euros de pérdidas. ¿Cuánto gana si vende 110 cajas? Pues si vende 110 cajas, estaríamos aquí. Lo que ganaría sería 1.200 euros. Eso serían los ingresos. Los ingresos serían 1.200 euros. ¿Pero cuántos serían los gastos? Los gastos serían de 500, 600, de 700 euros los gastos. 700 euros. Entonces, ¿cuánto vamos a ganar? Pues la ganancia sería a los ingresos restarle los gastos. Si yo a 1.200 euros le resto 700, serían 500 euros de ganancia. 1.200 menos 700. ¿De acuerdo? Seguimos, el ejercicio número 8. La siguiente gráfica describe un viaje en coche donde el eje horizontal indica el tiempo en horas, mientras que el eje vertical indica la distancia a la que se encuentra del lugar de partida en kilómetros. Dice, apartado A, ¿a qué distancia se da la vuelta? Pues se da la vuelta cuando
empieza a de nuevo a acercarse al lugar de partida. Y a partir de aquí. ¿Y esa qué distancia son? 120 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en la primera hora y media? En la primera hora y media sería, daros cuenta, recorre desde que parte hasta una hora, recorre 120 kilómetros y desde una hora hasta media hora después, recorre desde 120 hasta 60, serían 60 kilómetros. 20, 40 y 60. Desde aquí hasta aquí. Con lo cual serían 120 kilómetros en la ida, más los 60 kilómetros que recorren esa media hora más, serían 180 kilómetros en total. ¿En qué lugar se para? Pues se para justamente a la hora y media después de haber empezado su recorrido. ¿Qué kilómetro es ese? Pues ese sería el kilómetro 60. 40, 60 y 80, claro, el eje de la así se mueve de 20 en 20. Luego, de aquí a aquí, desde aquí hasta aquí serían 60 kilómetros. Luego, ¿en qué lugar se para? A los 60 kilómetros. ¿Durante cuánto tiempo se para? Pues se para desde la hora y media, después de haber empezado el recorrido, hasta las 3 horas. 1, 2, 3, mentira, hasta las 2 horas y 3 cuartos. Desde una hora y media hasta 2 horas y 3 cuartos, han pasado 1 hora y cuarto. Fijaros, cada 4 cuadraditos es 1 hora. 1, 2, 3, 4, 1 hora, y un trocito más sería 1 hora y cuarto. Desde aquí hasta aquí. 1, 2, 3, 4 y un cachito más. 1 hora y cuarto más. Dice, a la vuelta había atasco. ¿Cuánto duró la vuelta? Pues la vuelta duró desde la hora 2 horas y 3 cuartos hasta la hora 4 horas y 3 cuartos. ¿Eso cuánto tiempo es? Hemos dicho, cada 4 cuadraditos es 1 hora. 1, 2, 3, 4, aquí ha pasado 1 hora. 1, 2, 3, 4, 2 horas. 1, 2, 3, 4, 1 hora. 1, 2, 3, 4, 2 horas. Han pasado o ha durado el atasco. Y después dice, construye una tabla correspondiente a la gráfica. Esa pregunta a mí como que no me ha gustado nada. ¿Por qué? Porque fijaros que la gráfica de esta función es una gráfica de una función que está dividida en tramos. Hay un primer tramo, un segundo tramo, un tercer tramo y un cuarto tramo. Con lo cual nosotros podemos dar una tabla de valores. Pero esa tabla de valores no nos ayuda, si nos diera la tabla así tal cual yo la he pintado, esto no nos ayudaría a pintar la función. Porque esta función está dada mediante, está dada por trozos, por tramos. Con lo cual yo podría dar esta tabla, pero esta tabla, si yo quisiera pintar la gráfica de la función a partir de esta tabla, yo no sería capaz. A menos que yo indique cuáles son los tramos en los que se divide esta gráfica de esta función. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo, por ejemplo, puedo poner que esta función f de x se divide en varios tramos. El primer tramo va de la hora cero, del momento cero, hasta el momento 1 hora. Es decir, desde 0 a 1 horas. Y es una línea recta creciente, con lo cual 2 puntos cualesquiera de ella podrían ser el 0, 0 y el 1, 120. El segundo tramo es desde la hora hasta la hora y media, desde 1 hora y media, que sería 1,5, perdón, desde 1 hora, 1 hora hasta 1 hora y media, que sería 1,5. Y cualquiera 2 puntos de esta gráfica de esta función sería el 1, 120, 1,5, 60, 1,5, perdón, aquí, 1,5, 60 kilómetros, que sería este. El tercer tramo transcurre desde la hora y media, es decir, desde 1,5 horas hasta las 2 horas y 3 cuartos, 2 horas y 45 minutos. Mentira, 1, 2, 3,
Sí, 2 horas y 3 y 45 minutos. Que eso sería desde 1,5 hasta 2 horas 45 minutos, que sería 2,75 horas, pasando los 45 minutos ahora, con lo cual sería y igual a 60 todo el tiempo, sería x y x cualquier valor comprendido entre 1,5 y 2,75 y la y siempre 60, 60, 60, 60 todo el tiempo. Luego podríamos poner, por ejemplo, 1,560 y 2,7560. ¿Vale? Y el tercer tramo, que ya no me cabe aquí, lo voy a poner aquí. El tercer tramo sería desde las 2 horas y 45 minutos, o lo que es lo mismo, 2,75, aquí, 2,75 hasta la hasta la x igual a, este sería 4 horas, 1, 2, 3, 4 horas 75, es decir, 4 horas 45 minutos, es decir, 4,75. Y hay dos puntos cualesquiera de esa gráfica, de esa función, podría ser perfectamente el x 2,75 y 60, 2,75 y 60, y la x 4,75 y 0. O sea que habría que hacer una tabla de valores para cada tramo. Por eso digo que este apartado de yo lo obviaría. No me gusta, a menos que lo expresemos tal como yo lo he hecho. ¿De acuerdo? Aquí faltaría poner un punto que no lo he puesto, que siga. Es que no me cabe. El 2,75 y 60. Si pasamos de ese apartado y nos vamos al último, el ejercicio número 9, dice construye una gráfica que se ajuste al siguiente enunciado y expresa el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Esta mañana Paula salió a hacer una ruta en bicicleta, tardó media hora en llegar al primer punto de descanso, con lo cual, si yo cada guión que he puesto sería para mí un cuarto de hora, si tarda media hora serían 2 guiones, me paro en el segundo guión, y recorre 25 kilómetros, si yo he puesto el eje de las y dividido de 10 en 10 kilómetros sería 10, 20, 30, aquí estaría el 25, luego parte del momento cero a distancia cero y recorre en media hora 25 kilómetros, luego sería desde aquí hasta aquí, por eso lo he unido. Media hora, 25 kilómetros. Sigo. Estuvo parado durante 30 minutos, parado línea horizontal, durante 30 minutos, es decir, media hora, que sería 2 guiones míos, 1 y 2, media hora. Si estuvo parado quiere decir que está a la misma distancia que antes, 25 kilómetros. Tarda una hora en recorrer los siguientes 10 kilómetros, una hora sería 1, 2, 3, 4 guiones más, una hora, de la hora 1 a la hora 2 en recorrer 10 kilómetros, luego pasa aquí un error. En recorrer 10 kilómetros, luego pasa del 25 al 35, no al 40 como yo he puesto, pasaría hasta aquí. Aquí un error, en mi dibujo. Pasaría del 25 al 35. Perdón. Pasaría del 25 al 35. Este de aquí sería, este es el 40 y este es el 30, aquí estaría el 35, ¿de acuerdo? Tarda 10 kilómetros tarda una hora en recorrer 10 kilómetros, luego sería desde aquí hasta aquí. Una hora, 10 kilómetros. Así. Una hora del 25 al 35, 10 kilómetros. Y después dice que tarda una hora en recorrer 20 kilómetros. De la hora 2 a la hora 3, 1, 2, 3, 4 guiones, y recorre 20. Del 35 al 45, del 45 al 55. Luego estaríamos justamente aquí. No aquí como marqué antes. Es que me he equivocado, he puesto una distancia mal. Y eso me ha llevado a ponerlo todo mal.
¿De acuerdo? Luego diré de aquí hasta aquí, que sería 45 kilómetros. Y esa sería la gráfica que se ajusta a ese enunciado. ¿Ok? Pues nada, espero que os haya ayudado y recordad ir corrigiendo las actividades poco a poco para que no esperéis al último día en corregirla toda cuando yo la pida. Y siempre en rojo o en verde. Pues nada, espero veros a todos pronto. Hasta luego.